Muy bien. Bueno, muchachos, comenzamos con este tema de trabajo mecánico y potencia mecánica. Trabajo mecánico y potencia mecánica. Son las preguntas, bueno, es el capítulo que ahí vamos a ver. ¿Qué es la energía? Pero para poder entender qué es el trabajo mecánico, necesito entender, pues, qué es la energía, ¿verdad? ¿Qué es la energía? Entonces, vamos a hablar un pequeño concepto de energía. Decimos, la energía es la capacidad eh, que posee para generar cambios sobre, es la capacidad que se posee para poder generar cambios sobre un cuerpo, un sistema o sobre sí mismo. Sobre un cuerpo, sobre un sistema o sobre sí mismo. Bien. Tenemos acá el Sol. El Sol tiene energía. ¿Por qué? Porque el Sol tiene capacidad para poder generar cambios, por ejemplo, pues sobre las plantas, sobre el aire, sobre la atmósfera, sobre nuestros propios cuerpos, etcétera, ¿verdad? Entonces, una energía es una capacidad de poder generar cambio. ¿Nosotros tenemos energía o no? Claro que sí. Tenemos energía porque podemos generar cambio también sobre nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, podemos saltar, podemos correr, podemos peinarnos, podemos despeinarnos, etcétera. Eh, ¿Tenemos capacidad para realizar cambios sobre otros cuerpos? Claro que sí. Podemos sacar a pasear a nuestro perrito, podemos cargar a un bebé, etcétera. Podemos generar cambios sobre otros cuerpos. Cuando se puede generar cambios sobre otros cuerpos, se dice que hay energía. La energía no está asociada únicamente a un ser vivo, sino a todo aquello que sea capaz de generar cambio. Como ya dijimos, el sol, el agua, por ejemplo, la energía eólica, seguramente has escuchado también, la energía del aire, la energía química, etcétera. Entonces tenemos varios tipos de energías, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver la energía con el capítulo de hoy? Pues miren, de acá podemos apreciar lo siguiente. Se observa que durante el proceso de la fotosíntesis, la energía del sol genera cambios sobre las plantas. Este cambio se da pues cuando la energía pasa de un punto hacia otro, o sea, hay una transferencia. Entonces, durante esa transferencia nosotros podemos generar un trabajo. La unidad de la energía, según el sistema internacional, es el Joule. La unidad de la energía, según el sistema internacional, es el Joule. Correcto. El Joule entonces sería pues la unidad de la energía, según el sistema internacional. Muy bien. Ahora vamos a asociarlo a la energía con el trabajo. Pues miren, ¿qué es el trabajo? Trabajo mecánico. El trabajo mecánico es aquella cantidad física escalar que nos indica la transferencia de energía de un cuerpo a otro a través de una fuerza que genera un desplazamiento en su punto de aplicación. ¿Ya? A través de una fuerza que genera un desplazamiento en su punto de aplicación. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Una fuerza, generamos un desplazamiento. Entonces, si la fuerza logra generar un desplazamiento del cuerpo, decimos que esa fuerza ha realizado un trabajo. ¿Y qué cosa es eso? Pues es una transferencia de energía. Es decir, si al inicio del trabajo, por ejemplo, el cuerpo tenía de repente 10 joules de energía, luego del trabajo el cuerpo queda con una energía, por ejemplo, de 80 joules. Entonces acá hay una ¿qué? Hay una transferencia de energía. Hay una transferencia de energía. Esa transferencia vendría a ser de 70 joules. Y eso es justamente el trabajo. El trabajo que realizó la fuerza mediante un desplazamiento. Cuando la fuerza genera el desplazamiento, es que genera ese trabajo. El trabajo es la transferencia de energía. Tenía cierta cantidad de energía, ahora tiene más. ¿Quién lo realizó? El trabajo. El trabajo es el que hace la transferencia de energía. La fuerza, para ser exacto, es que al generar el desplazamiento, genera una transferencia de energía. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué es un trabajo? Tú dices, el trabajo es una transferencia de energía. ¿Está bien? El trabajo es una transferencia de energía. ¿Yo cómo puedo saber que hay trabajo? Cada vez que hay una fuerza,
y cada vez que hay un desplazamiento. Fuerza por desplazamiento me da un trabajo. Ahora, ¿por qué se representa por letra W? Bueno, el trabajo, pues viene, en el término viene más que nada del inglés work, trabajo, por eso es una costumbre colocarle W al trabajo. Chicos? Entonces, tenemos nosotros el trabajo, aparece cada vez que hay fuerza, cada vez que hay desplazamiento. Cada vez que hay fuerza, cada vez que hay desplazamiento. Correcto. Si uno de ellos no existe, entonces no hay trabajo. Si uno de ellos no existe, entonces no hay trabajo. Muy bien. Ahora bien, a ver chicos, ¿cómo lo vamos a calcular para una fuerza constante? Pues miren, vamos a colocar acá. Trabajo para una fuerza constante. Muy bien, tenemos lo siguiente. Acá tenemos la fuerza. Acá tenemos esta fuerza, la vamos a descomponer, una componente vertical y una componente horizontal. Es decir, esta fuerza, como estás viendo, está jalando, ¿sí o no? Pero si esa fuerza jala, si te das cuenta, también al mismo tiempo jala a la derecha, ¿sí o no? Así como está jalando en esa parte, también está jalando a la derecha. Pero también la fuerza está jalando, digamos que hacia arriba, ¿no? O sea, jala hacia la derecha, pero también jala hacia arriba. Entonces, esta fuerza está jalando para arriba, está jalando a la derecha. Eso se llama descomposición, ¿ya? Y utilizando un poquito la trigonometría, yo puedo decir que si este ángulo es teta, entonces el que está al costadito del ángulo, por resolución de triángulo rectángulo, lo que quiero sobre lo que tengo, el que está al costado, pregunta, ¿acá qué se le coloca? ¿Se le coloca F seno o F coseno? ¿Alguien recuerda? En este triangulito. Si la hipotenusa es F, si la hipotenusa es acá al costado, ¿qué le pongo? ¿F seno o F coseno? Muy bien, Natalie, se le coloca F coseno, ¿no? Eso ustedes lo han aprendido en trigonometría. Resolución de triángulo rectángulo, ¿no? Él sería F coseno. Y obviamente el que está acá al frente tendría que ser F seno de F, ¿no? Entonces tú tienes acá F coseno, él sería F seno. Pero ese F seno que está al frente, tú lo vas a empujar y lo vas a colocar por acá. Al final de cuentas es lo mismo. El F seno que está acá, lo coloco por acá. Entonces, me evito complicaciones y digo, esta fuerza F tiene dos componentes. Una componente que es el F coseno y la otra componente que es el F seno. Una componente que es el F coseno y la otra componente que es el F seno. Correcto. Ahora, el cuerpo se está desplazando hacia la derecha. ¿Cierto? Hay un desplazamiento. La pregunta es, ¿quién de las dos componentes ha realizado ese desplazamiento? ¿El F seno o el F coseno? ¿Quién realizó ese desplazamiento? ¿El F seno o el F coseno? Muy bien. Tenemos lo siguiente. Pues el que ha generado el desplazamiento, les ayudo, es el F coseno. El F coseno es el que ha empujado, el que lo ha jalado. El F coseno, es el que está generando ese desplazamiento. Entonces, él va a ser el que va a realizar ese trabajo. Muy bien, claro que sí. Natalie, Cintia, Christopher, Diego, Jeremy. Recién veo sus mensajes. Muy bien, perfecto. Entonces, el trabajo sería el F coseno por el D, ¿no? F coseno por D. Bueno, pues, entonces, yo lo puedo acomodar y pongo F de coseno de T. F de coseno de T, ¿ya? F coseno por D, ese vendría a ser F de coseno de T. De esa manera, vas a calcular tu trabajo. Yo recuerdo que algunos alumnos recordaban esto como el famoso fideo cocido, algo así. Fideo cocido, ya. F de coseno. Ya, pero al final de cuentas es solamente el valor de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno de T.
para encontrar el trabajo. Nos podemos también, digamos, podemos hacer que la situación sea más simple, pues simplemente colocando los casos particulares. Casos especiales, casos particulares. Muy bien, chicos. A ver, ¿cuáles serían estos casos particulares? Bueno, pues podría ser lo siguiente. Tenemos acá un cuerpo, una fuerza, un desplazamiento. Si la fuerza está a favor del desplazamiento tal y como lo estás viendo, entonces ya no es necesario utilizar el fideo cocido. En este caso el trabajo sería simplemente multiplicar F por D y se acabó. Es positivo, sería F por D. O sea, si por ejemplo esta fuerza vale 20 newton y este desplazamiento vale 3 metros, entonces el trabajo de esta fuerza sería nada más multiplicar 2 por 3, 6 joules. Así de fácil, profesor, así de fácil. Más fácil que tu examen, como te das cuenta, ¿no? Recontra sencillo, recontra fácil, ¿ya? Sería solamente multiplicar el valor de la fuerza por el desplazamiento. Eso es cuando está en el mismo sentido, ¿no? Pero ¿qué pasa si la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento? Entonces, este desplazamiento sería menos FD, menos FD. Por ejemplo, si esta fuerza vale 6 newton y este desplazamiento vale 4 metros, entonces yo diré que el trabajo sería menos 6 por 4, menos 24 joules. ¿Te das cuenta? Recontra fácil, recontra sencillo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando tenemos una fuerza a favor del desplazamiento y una fuerza en contra del desplazamiento. Ya, pero también puede ser, chicos, que encontremos esta situación, que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento. Bueno, si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces tendríamos que el trabajo es igual a cero. ¿Ya? Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces tenemos que el trabajo es igual a cero. Correcto. Entonces colocamos por acá. Si el trabajo mecánico es positivo, significa que el cuerpo ganó energía. Si es negativo, significa que el cuerpo perdió energía. Si es cero, no existe transferencia de energía. ¿De acuerdo? Si es cero, no existe transferencia de energía. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda? Por favor, pueden hacérmela llegar. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Ajá. Entonces el trabajo sería F de coseno, el caso general. Si la fuerza va a favor del desplazamiento, sería más F por D. Si la fuerza va en contra, sería menos F por D. Y si la fuerza es perpendicular, el trabajo sería igual a cero. Ajá. Sí, dime, Pedro. A ver, voy a activar sus audios si les parece más fácil. ¿No? Sí, para micrófono. Pueden activar su audio si gustan. Profe, ¿me escucha? Sí, Pedro, ¿qué tal? Eh, Profesor, recién acabo de entrar y ¿me podría explicar la última, por favor? Ya, ya, ya. Claro. A ver, lo que pasa es que estamos quedando en que si es que una fuerza va a favor del desplazamiento, entonces el trabajo realizado por esta fuerza sería pues el valor de la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, si acá es, no sé, cualquier número. Bueno, es en unidades de Newton, ¿no? 4. Y acá es, por decir, 7. Entonces el trabajo acá sería 4 por 7, 28 joules.
Pero si la fuerza va en sentido contrario, significaría, por ejemplo, si esta fuerza vale 6 y esta fuerza vale 8, entonces acá saldría menos 48 joules. Pero si la fuerza es perpendicular al desplazamiento, o sea, forma 90 grados, entonces el trabajo sería igual a 0. Pero esto lo podemos resumir en este texto, o sea, podemos decir lo siguiente. Si el trabajo mecánico es positivo, o sea, si te sale positivo, es porque la fuerza le está ayudando al desplazamiento, ¿sí? Lo cual implica que quiere decir que el cuerpo está ganando energía, ¿verdad? Porque no ves que el trabajo es una transferencia de energía, entonces si el trabajo es positivo, significa que el cuerpo está ganando energía. Pero si el trabajo te sale negativo, quiere decir que la fuerza le está haciendo perder energía al cuerpo, o sea, le está quitando energía. Significa que el cuerpo pierde. Pero si la fuerza es perpendicular al movimiento, entonces no existe trabajo. No hay trabajo. Es decir, no hay transferencia de energía. Entonces, eso sería con respecto al caso del trabajo. Muy bien. A ver, tenemos lo siguiente. Vamos a ver acá. Trabajo mecánico para una fuerza variable. ¿Ya? Una fuerza puede cambiar, pues, en dirección, en módulo o en sentido, ¿no? Porque es un vector. Una fuerza puede cambiar en dirección, módulo y sentido porque es un vector. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Voy a colocar, por ejemplo, una fuerza que cambia en dirección. Una fuerza que cambia en dirección. ¿Cómo sería una fuerza que cambia en dirección? Mira, que voy a hacer una pregunta troll, ¿les parece? A ver, por ejemplo, si yo tengo que acá hay una fuerza y esta fuerza vale 20 newton, esta fuerza vale 20 newton, esta fuerza vale 20 newton. Pregunta, ¿esa fuerza es constante, sí o no? A ver, ¿qué responde? Si vale 20, 20, 20, ¿esa fuerza es constante, sí o no? ¿Qué dice la juventud? ¿Esa fuerza es constante, sí o no? ¿Qué dicen los chicos? ¿Esa fuerza es constante, sí o no? Fuera 20, 20, 20, entonces esa fuerza es constante, sí o no. No veo respuestas, a ver, vamos a ver. Bueno, la respuesta es que, por si acaso, no es constante, ¿ya? No es constante. Ah, recién veo sus respuestas. Me dijeron todos que sí. No, no es constante, chicos. Ya, la fuerza no es constante. Profesor, pero si acá dice que es 20, 20, ¿no se supone que es constante? No, pues, entonces, acá dice, si acá dice que es variable. Si el título dice que es variable, ¿cómo puede decir que es constante? Entonces, claro, parece constante, pero es una fuerza variable. Lo que pasa es que es una fuerza variable variable en dirección. Esta fuerza jamás podrá ser constante porque su dirección no se mantiene en un solo sentido, ¿correcto? Entonces, esto es una fuerza variable, pero variable en qué? Variable en dirección. Si yo me encuentro en esta situación, ¿qué debo hacer? Pues simplemente debo encontrar todo el recorrido, o sea, toda la longitud de todo el camino y debo multiplicar el valor de esa fuerza por ese camino. Y ese sería el trabajo. A ese camino se le llama recorrido, ¿no? Si multiplico la fuerza por ese caminito, entonces ese sería, ¿m? Ese sería pues el recorrido. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ¿cuándo se le pone más? Se le pone más cuando la fuerza va a favor del movimiento. Se le pone menos cuando la fuerza va en contra del desplazamiento o del movimiento. Por ejemplo, si por decir, yo tengo acá un caminito, este es fácil, ¿eh? Por decir, ¿no? Tenemos acá un caminito, así, que mide
todo esto, su recorrido es de 6 metros y la fuercita se lo llevado por acá, ¿no? El cuerpo se lo llevó por acá con un valor de fuerza de 4 newtons. Profesor, se ve muy fácil. Es que realmente es fácil. Solamente el trabajo, como la fuerza va a favor, es positivo, sería 4 por 6. Ahora, tú me estarás preguntando, profesor, ¿y cuál es la diferencia del ejemplo anterior que hemos hecho, no? Porque en el ejemplo anterior, nosotros colocamos un cuerpo, una fuerza, y acá 6 metros, ¿no? La diferencia es que esto se llama desplazamiento, ya, vale 6, y esto se llama recorrido. Cuando, cuando tú dibujas todo el camino en curva, se llama recorrido. ¿Está bien? Recordemos que si tú tienes un punto a un punto B, ¿ya? Todo esto se llama recorrido. Todo esto, lo que tú mides, se llama recorrido. En cambio, el desplazamiento es cuando va en línea recta desde el punto inicial hasta el punto final. Correcto. Entonces, para esta fuerza variable, yo no voy a usar el desplazamiento. ¿Qué cosa voy a usar? Voy a usar su recorrido. ¿No ves que es variable? Entonces, todo lo que ha dibujado, todo lo que ha avanzado, ese sería su recorrido. Eso es lo que voy a utilizar. Todo su recorrido. ¿Está bien, chicos? Entonces, ese es para una fuerza variable en dirección. Utilizo todo su recorrido. ¿Correcto? A ver, por ejemplo, mira, si yo tengo acá una semicircunferencia, voy a preguntar, esta es una semicircunferencia. Su radio vale 2 metros. El cuerpo es llevado desde el punto A hacia el punto B a través de toda la semicircunferencia. Vamos a ver quién es el atrevido que me dice. A ver, ¿habrá algún atrevido acá? La fuerza vale 5 newtons. ¿Alguien podría decirme cuánto es ese trabajo para ir desde A hacia B a través de todo este recorrido? A ver. ¿Habrá algún atrevido acá que se atreva a decirme cuánto es ese trabajo de esa fuerza variable? Una fuerza de 5 newton tangente, ¿no? A todo. ¿Cuánto será? ¿Mm? A ver, déjame ver el chat acá. Todavía no veo respuestas. Nada, el pastel. Habría que encontrar el recorrido, ¿no? ¿Cómo se calcula un recorrido? Bueno, yo recuerdo que si tengo una semicircunferencia, tendría que encontrar toda esta longitud, ¿no? Y toda esta longitud, ¿a qué es igual? Pues esa longitud es igual a pi por el radio. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero todo este recorrido, esto tendría que ser mi recorrido, eso sería pi por 2. Pi por 2 metros. ¿Sí o no? Ese sería mi recorrido. Ojo, el diámetro no, el diámetro sería mi desplazamiento. Para la fuerza variable necesito mi recorrido. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza sería simplemente la fuerza por el recorrido. El trabajo de la fuerza sería simplemente la fuerza por el recorrido. ¿Sí o no? Una fuerza variable. Entonces, el trabajo de la fuerza sería pues la fuerza que vale 5 por su recorrido que vale 2. Y esto saldría 10 pi. Esa sería mi respuesta. 10 pi joules.
10 pijoules, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy utilizando todo el recorrido. Muy bien, claro. Ah, bueno, lo han trabajado en decimal, ¿no? 10 pi, a ver, 10 pi, saldría 31,4 joules, ¿no? Sería 31,4 joules, 10 pi joules. Correcto, por 3,14. Pero te das cuenta que entonces para una fuerza variable en dirección, yo lo que necesito, ¿qué cosa es? Necesito la longitud de todo su camino, de todo su camino. Eso es lo que voy a necesitar. ¿Sí o no? Cuando la fuerza va de esa manera, en curva, si la fuerza va en curva, necesito encontrar la longitud de todo el recorrido. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora, esa es una fuerza variable en dirección. Pero hay otro caso. El otro caso sería una fuerza variable en magnitud. ¿Y qué cosa es eso, profesor? Una fuerza variable en magnitud es cuando cambia su módulo, su valor. Es cuando cambia su módulo, su valor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagina que tengo un cuerpazo. Bueno, lo tengo. Tengo acá un cuerpo, una fuerza F. Esa fuerza F, entonces, va cambiando. Imaginemos que esta fuerza primero vale 2 newtons, luego vale 4, luego vale 6. Y así va tomando diferentes valores. Va tomando diferentes valores. Entonces, tú te das cuenta que esa fuerza va tomando diferentes valores, ¿no? Diferentes valores. Ya. Es una fuerza variable. Pero no es variable en dirección, ¿verdad? Es variable en módulo, en magnitud. En ese caso, ¿qué se hace, profesor? Pues lo tienes que hacer por gráfico. El problemita te va a dar una gráfica. Te va a decir, hey chiquitín, hey pequeñín, acá la fuerza está cambiando en magnitud. ¿Ya? Cuando es un X1, la fuerza es un F1. Cuando es un X2, la fuerza es un F2. Y tú tienes que encontrar toda el área desde el X1, hasta el X2. Me calculas toda esa área y esa área es tu trabajo. Esa es la condición del problema. Me calculas toda esa área y esa área es el trabajo. A ver, por ejemplo, mira, imaginemos que tú tienes acá tu gráfica. ¿Ya? La gráfica es fuerza, posición. Al cuerpo lo llevan desde el origen. ¿Ya? Mira, dice, cuando la posición es 0, la fuerza es 0. Cuando la posición es 1, la fuerza es 2. Cuando la posición es, por decir, 4, la fuerza es, como es directamente proporcional, la fuerza es pues 8. Te dicen calcular el trabajo, desde X1 hasta X4. Te piden calcular el trabajo desde X1 hasta X4, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué debo hacer acá? Bueno, pues debo resolver esto, ¿sí o no? Yo digo, solución, solución. Ya. Si yo quiero desde X1 hasta X4, ¿sí o no? Entonces debería encontrar toda esta área, ¿sí? Desde X1 hasta X. Yo quisiera saber a los presentes, quisiera preguntarles si ustedes saben cómo se llama esta figura. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esa figura? Porque yo necesito toda esa área. ¿Alguien sabe cómo se llama esa figura? Esa figura, ¿alguien sabe cómo se llama?
Por si acaso, Trapecio. circunferencia. Perdón, discúlpame, te corté, discúlpame. Trapecio. Trapecio, perfecto. Muy bien, es el trapecio. Entonces, yo necesito calcular el área de ese trapecio. ¿Y cómo se calcula el área de un trapecio? Ay, ¿cómo se calcula el área de un trapecio, chicos? Ay. Bueno, pues esto era, ¿cómo era? A ver, déjame recordar la infancia. La base mayor, ¿cierto? La base mayor, que vale 8, más la base menor, sobre 2. perfecto, Altura. vale 2, sobre 2 por la altura, ¿no? ¿Y la altura cuánto vale, chicos? Si es de 1 a 4. De 1 a 4 la altura sería 3, pues, ¿no? 3, perfecto. ¿Te das cuenta? Mira. Entonces acá el trabajo sería la base mayor más la base menor sobre 2 por... Y esto me sale, a ver, 10 entre 2, 5 por 3, 15 joules. Mira, has calculado el área de ese trapecio y el área de ese trapecio te ha dado, pues, tu trabajo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es cuando trabajas con una fuerza variable. Muy bien, Cintia, perfecto. Muy bien, Diego, muy bien, Lady, Natalie, lo máximo, chicos. Muy bien, están recontra pilas. Bueno, hemos hablado un poco acerca de fuerza variable, en realidad. De fuerza variable, ¿no, chicos? Muy bien. Ahora bien, continuando, decimos lo siguiente. A ver. Vamos a ver. Trabajo neto, trabajo total. ¿Qué es el trabajo neto o el trabajo total? Pues el trabajo neto o trabajo total es simplemente la suma de todos los trabajos que existen sobre un cuerpo. Entonces, por ejemplo, el cuerpo se desplaza hacia la derecha. Ahí yo veo 4 fuerzas. Entonces yo digo, el trabajo neto sería pues el trabajo de F1 más el trabajo de F2 más el trabajo de F3 más el trabajo de F4, ¿no? Sería la suma de todos los trabajos. Sería la suma de todos los trabajos. Claro que hay trabajos positivos, ¿no? Como el de F1. Hay trabajos negativos, como el de F2, que va en sentido contrario. Hay trabajos que van a ser 0, como el de F4 o el de F3, que son perpendiculares. Pero al final yo tengo que sumar todo, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo neto podría salirme de repente más 20, menos 10, más 0, más 0. Entonces esto me saldría más 10. O sea, lo que tengo que hacer es sumar todos los trabajos con su respectivo signo. Y lo que me salga se llama trabajo neto. Eso sería mi trabajo neto. Entonces, el trabajo neto también se puede calcular como la fuerza resultante por el desplazamiento. Fuerza resultante por el desplazamiento. Es otra forma de calcular. Trabajo neto lo puedo calcular como fuerza resultante por desplazamiento. Entonces, ahora, ¿qué significado tiene esto? Resulta que si el trabajo neto, y así el movimiento es acelerado, o sea, si su rapidez aumenta, aumenta, entonces ese es el movimiento acelerado. Quiere decir que el trabajo neto te ha salido positivo. Si el trabajo neto te sale positivo es porque la rapidez va aumentando, ¿no? Si el trabajo neto te sale, por ejemplo, negativo, entonces es porque el movimiento es desacelerado, o sea, su rapidez va disminuyendo, el movimiento es retardado. Su rapidez disminuye, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos que si el movimiento es uniforme, entonces el trabajo neto es 0. O sea, si el movimiento es uniforme, o sea, si va a velocidad constante, mira, eso es curioso, ¿eh? Si un cuerpo se mueve a velocidad constante, y tú sumas todos los trabajos de todas las fuerzas, te va a salir 0 su trabajo neto. Los trabajos positivos más los trabajos negativos van a sumar 0. ¿Está bien?
Entonces, si el cuerpo va con movimiento uniforme, el trabajo neto es igual a 0. Muy bien. Ahora, una vez que tú tienes ya tu trabajo, pues eso es lo más que te pueden pedir en el tema de trabajo. De hecho, el trabajo va asociado a algo que se llama también potencia. ¿Ya? Podemos colocar así. ¿Qué es la potencia mecánica? La potencia mecánica es simplemente la rapidez con la cual se realiza un trabajo mecánico. Porque, por ejemplo, dos personas pueden realizar el mismo trabajo. ¿Sí o no? Dos personas pueden realizar el mismo trabajo. Pero el que hace el trabajo en menor tiempo posee más potencia. Trabajo en menor tiempo, mayor potencia. ¿Ya? Entonces decimos, ¿qué es la potencia mecánica? Cantidad física escalar que mide la rapidez de un trabajo. O sea, si yo quiero, por ejemplo, la potencia media, simplemente lo que voy a hacer es dividir el trabajo que he realizado entre el tiempo que he utilizado. Trabajo entre tiempo, ¿no? Trabajo entre tiempo me da pues mi potencia. ¿De acuerdo? Potencia media. Pero si yo quiero mi potencia ya, ahorita, entonces debería utilizar justamente, debería utilizar mi potencia instantánea. O sea, la potencia en este instante, ¿no? ¿Cuánto vale? En este instante. Bueno, pues la potencia en un instante también tiene un nombre. Se llama potencia instantánea. Y la potencia en un instante lo calcula simplemente multiplicando la fuerza en ese instante por la velocidad en ese instante. Fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad, ¿qué cosa es eso? Eso es potencia instantánea. Fuerza por velocidad. Potencia instantánea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero la potencia media, es trabajo sobre tiempo. De hecho, es lo que más te van a pedir. La potencia media. Dividir el trabajo entre el tiempo. Pero si tú quieres la potencia en un instante, entonces sería la fuerza por la velocidad en ese instante. Fuerza por velocidad en ese instante. Ahora bien, escúchame. ¿Qué pasa si el cuerpo va a velocidad constante? Si el cuerpo va a velocidad constante, o sea, con un MRU, entonces, pues la potencia media y la potencia instantánea son iguales. Mejor dicho, si el cuerpo va a velocidad constante, ya no tienes que pensar nada. Simplemente multiplicas la fuerza por la velocidad y esa es tu potencia. Repito, si el cuerpo va a velocidad constante, no tienes que evaluar. ¿Qué me estarán pidiendo? ¿No? ¿Potencia media o potencia instantánea? No, no, no. Si el cuerpo va a velocidad constante, es una sola potencia. Se llama potencia secas. Entonces, se calcula fuerza por velocidad, porque la potencia media y la potencia instantánea son iguales cuando un cuerpo va a velocidad constante. Por eso, siempre que a ti te den un dato que un cuerpo va a velocidad constante, tienes que ponerle mucha importancia, porque la velocidad constante no es cualquier dato, es un dato importantísimo, ya que si te dicen que va a velocidad constante, cumple varias cosas. Primero, que el trabajo neto es cero, trabajo neto. Segundo, que la potencia de una fuerza ya es fuerza por velocidad. Tercero, que también significa equilibrio, ¿no? O sea, tiene varios significados. Entonces, decir que un cuerpo va a velocidad constante si es para siempre tenerle mucha atención. Correcto. Pero esa atención va a servirte porque va a facilitarte el problema. Porque cuando un cuerpo va a velocidad constante, la mayoría de los problemas sale en una sola línea. ¿Está bien, chicos? Vamos a practicar un poco para ver cómo nos va. ¿Ya? Vamos a practicar un poco para ver cómo nos va. A ver, por ejemplo, primera pregunta. Una pregunta recontra fácil. No sé si alguien me puede ayudar con esta preguntita. ¿Cuál sería tu respuesta en esta primera preguntita? A ver, este es el...
poquito mal. Muy bien, Alexandra, Cintia, Natalie, Joana, Christopher, Jeremy, Diego. Perfecto. Perfecto, chicos. Lo máximo. Vamos a plantearlo, ¿no? Exactamente tal y como usted lo dice. Lo siguiente. Dice. Determine el trabajo que desarrollado por una fuerza de módulo 15 newton ejercido sobre el bloque desde A hacia B. Solución. Tenemos acá el peso, que es hacia abajo. Tenemos la normal, ¿no? El peso y la normal. Al final estas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento. O sea, no me interesa. Cuando las fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, no calcula trabajo, ¿no? Acá hay un desplazamiento de 4 metros. La única fuerza paralela al desplazamiento es el 15. Te piden el trabajo de 15, de F, justamente. Entonces sería 15 por 4, 60. Y colorín colorado, se acabó el problema. Más fácil que quitarle el caramelo a uno. Recontra fácil, recontra sencillo. A ver, dudas, puedes volver a intentarlo. A ver, un segundo para que lo haga. Listo, ¿lo hicieron? Listo, ¿lo hicieron? A ver. Creo que el chat es un poquito lento. Bueno, yo estoy suponiendo que sí lo han hecho. En este caso sería peso normal. La fuerza es 12, paralela al desplazamiento, ¿no? Tengo el desplazamiento que es 4 metros. Por ende, este trabajo sería simplemente F por D, o sea, sería simplemente 12 por 4, 48. 12 por 4, 48. Recontra, recontra fácil. Muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, Jeremy, Diego, Joana. Sí, acá veo todas las respuestas. Recién me está llegando los chats. Ya, a ver. ¿Y cómo haríamos la pregunta número 3? En este caso, vemos que la fuerza es inclinada, ¿no? A ver, ¿cómo sería este ejercicio? A ver, dice lo siguiente. Un cajón debe moverse 2 metros sobre una superficie horizontal lisa, jalándolo con una fuerza de 10 newton que forma un ángulo de 37 con horizontal. Determine el trabajo desarrollado por dicha fuerza, ¿no? Solución. Yo tengo acá el peso, W, la normal, tengo la fuerza que es 10 newton. La fuerza, pues, es de
37,53, ¿no? Acá dice que el ángulo es 37, con horizontal. Entonces, acá, chicos, yo tengo que utilizar un poquito voy a utilizar mi triángulo conocido, ¿ya? No sé si me pueden ayudar ustedes, pero acá hay un triangulito que yo recuerdo que cuando estaba en jardín, mi profesora, señor, gordo, me dijo, chiquitín, tú debes recordar siempre ese triangulito. El famoso 37, entonces acá será 53. Dale completo 53, 7, ¿ya? Y me dijo que al frente de 53, o sea, primero está al frente de 37, ¿no? El más chiquitito, él es un 3K, al frente de 53 es un 4K, la hipotenusa es un 5K. Ya, pero tú tienes que 5K vale 10. O sea, tú tienes que buscar un número multiplicado por 5 que me dé 10. Número multiplicado por 5 que me dé 10. 2. Entonces, ¿cuánto vale K? K vale 2. Ah, ya. Claro, porque 2 por 5, 10. 2 por 4, 8. Y 2 por 3, 6. O sea, esta fuerza vale 8 porque es 2 por 4 y esta fuerza vale 6. Ese es el famoso triángulo 37,53. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Muy bien, ya veo sus respuestas, ya veo sus respuestas. Perfecto. Ahora, como a ti te están pidiendo el trabajo de esa fuerza, lo que tú tienes que hacer es buscar solamente la componente paralela. Ajá. ¿Quién es la paralela? Pues el 8 es el paralelo. Tienes que trabajar con la fuerza paralela, porque recuerda que la perpendicular no realiza trabajo. Entonces, ¿cómo sería? Sería 8 por 2, porque es la paralela, ¿no? La que está llevando. El 6 no lo lleva. El 10 se descompuso en 8 y en 6, pero el 6 no lo lleva. ¿Quién lo lleva? El 8. 8 por 2, 16. Entonces, el trabajo sería 10 joules. Correcto. Muy bien, los que han llegado a esa respuesta, muy bien. Christopher, Carol, Jeremy, lo máximo. Arán. Muy bien, Sofía. Sí, me acordé que ya te tenía que decir Sofía. Muy bien. A ver, chicos, quisiera que ustedes me alegren la tarde y me digan, por favor, su respuesta en este ejercicio número 4. A ver, ¿cuál sería tu respuesta en la número 4? Vamos, chiquitín. Yo sé que tú puedes. Dentro de un rato voy a resolver las preguntas del examen de admisión. Lo voy a subir a mi canal, ¿ya, chicos? Canal de YouTube. Te dan like, por favor. Lo mismo voy a hacer mañana también. Otro examen. Próximo sábado y el próximo domingo. Son 4 exámenes, ¿no? Claro, la parte de física. Muy bien, veo respuesta de Carol, de Christopher, de... Ajá. Acá veo varios, ya, me llegaron de golpe todos. Muy bien, lo máximo. Christopher, Juliet, Cintia, Maricielo, Joana, Natalie, Jeremy, ajá, Sofía, Diego, perfecto. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Dice, un cajón debe moverse 4 metros sobre una superficie horizontal. La fuerza vale 20 newton, pero las declinas con 37 grados, ¿no? Es 37, L es 53, entonces acá tú tienes que aprovechar ese triangulito, ¿no? 37, 53. 37, 53. Entonces él sería 16, él sería 12. Porque recuerda que él es un 5K, él es un 4K
y él es un 3. Se desplaza pues 4 metros. Entonces, a mí me salió 16 acá, porque yo tengo que buscar un número multiplicado por 5 que me dé 20, ¿no? Y es 4, 4 por 5, 20. O sea, que tiene que ser 4 por 4, 16. Entonces acá sería la fuerza por el desplazamiento, sería el 16, que es el paralelo al desplazamiento. Sería 16 por 4, 64. La respuesta sería la C. Bien, chicos. Perfecto. A ver, vamos a la pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, ¿qué dice esta preguntita número 5? Bueno, pues esta pregunta dice así. A ver, dice. Un hombre levanta a velocidad constante. Ajá, la palabra velocidad constante, ¿no? Ujujú, ujujú. Un hombre dice levanta a velocidad constante una carga de 40 newton hasta una altura de 3 metros durante 10 segundos, ¿no? Luego dice, luego nos dice, pues, lo siguiente. ¿Hasta qué altura de 3 metros durante 10 segundos? Dice, hasta una altura de 3 metros durante 10 segundos. Determine la potencia desarrollada por el hombre. Me están pidiendo la potencia desarrollada por el hombre. Muy bien. Bueno, pues vamos a resolver. Mira, decimos lo siguiente, chicos. Acá tengo el cuerpo. El cuerpo tiene un peso, o sea, se tiene que elevar 3 metros, ¿no? ¿Ya? ¿Tiene un peso o no tiene un peso? Sí, tiene un peso. ¿Cuánto pesa? Pesa 40 newton, ¿no? Y eso, ¿cómo sabemos? Pues el problema sí lo dice, que pesa 40 newton. Segundo, tenemos que, si es velocidad constante, nunca olviden, chicos, nunca olviden, por favor, que velocidad constante quiere decir equilibrio. ¿Ya? Nunca olviden que velocidad constante quiere decir equilibrio, ¿no? Entonces quiere decir que la fuerza que está aplicando el motor también vale 40. Entonces, como tú quieres la potencia en un tiempo de 10 segundos, o sea, tú quieres en todo ese tiempo, ¿no? Cuando te la potencia, recuerda que la potencia es fuerza por velocidad, ¿no? Fuerza por velocidad. Entonces, si es fuerza por velocidad, en este caso, pues, esa sería una potencia instantánea, ¿sí? Ahora, tú podrías encontrarle la velocidad como la distancia entre el tiempo, ¿sí? Puede ser, pero también lo puedes calcular como una potencia media, porque al final son iguales. O sea, tú dices una potencia es trabajo sobre tiempo, no tiene ningún inconveniente, puedes hacerlo como tú quieras. Porque el que sea velocidad constante puedes calcular tu potencia como tú quieras. Trabajo sobre tiempo, ya. Pero ¿el trabajo de quién? El trabajo de la fuerza, ya. Pero, ¿cuánto vale el trabajo de la fuerza? Pues tengo que multiplicar 40 por 3. Ese es el trabajo, porque es fuerza por distancia. Yo multiplico fuerza por distancia y lo divido entre el tiempo. Entonces acá sería 40 por 3 entre 10, eso sería 12 watts. La respuesta ya la sé. La respuesta, ¿no? Muy bien, Christopher. Muy bien, Nathan. Perfecto. A ver si me han entendido, chicos, ¿cuál sería la respuesta en este problema número 6? A ver, chiquititos, ¿cuál sería la respuesta en el número 6? Vamos a ver.
Mm. Ajá. ¿Cabra? Cabra. A ver, ¿una cabra? Una cabra Oh, perro. creo que se está filtrando un audio. ¿Ah? Bien, ajá, Fabiana, creo que es tu audio. Fabiana, tu cámara. Muy bien, claro, ¿no? Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Bien, respuesta tenemos de Abigail. Ah, hay varios, ¿no? Hay varios. Wow, un montón. Christopher, Joana, Cintia, Juliet, Maricielo. Wow, bastantes. Realmente eso me motiva. Muy bien, tenemos el cuerpo que sube 5 metros, dice, con velocidad constante. El peso del cuerpo es de 30 newton. Recuerda que este cuerpo está en equilibrio. Nunca olvides que velocidad constante quiere decir equilibrio. Bien, entonces, el cuerpo tiene una velocidad de 30, una fuerza de 30 newton por equilibrio. Se le eleva durante 6 segundos y te piden la potencia. La potencia es el trabajo entre el tiempo, ¿cierto? Ahora bien, el trabajo sería la fuerza, que es 30 por el desplazamiento, que es 5, ¿no? 30 por 5. Y pues esto sería fuerza por distancia entre el tiempo. O sea, 30 por 5, entonces me sale 25 watts. Esa sería mi respuesta. Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. Ajá. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Esta pregunta número 7. En esta pregunta dice lo siguiente. Dice, el peso total de un ascensor es de 20.000 newton y tiene un contrapeso de 15.000 newton. Determine la potencia necesaria para elevar al ascensor con una velocidad constante de módulo 6 metros por segundo. ¿No? Mm. Vamos a ver. Vamos a ver. Decimos, acá está el peso del ascensor. Es 20.000 newton. El contrapeso es de 15.000 newton. ¿No? Ese es el peso, este es el contrapeso. 15.000. Tenemos por acá nuestra tensión. Si acá es 15.000, acá también sería 15.000, ¿cierto? 15.000, 15.000. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, ¿por qué 15.000, 15.000? Porque obviamente si el contrapeso es 15.000, está estirando la cuerda con 15.000, pero como esta es una sola cuerda, por acá también sería 15.000, o sea, le estaría jalando con 15.000.
En otras palabras, esos 15.000 lo que están haciendo es que lo están tratando de aguantar al 20.000, si te das cuenta, ¿no? Si no hubiera este contrapeso, entonces este 20.000 se cae con todo, ¿sí? Este 15.000 que es el contrapeso, a través de la cuerda, te transmite su peso de 15.000 hacia arriba. Entonces, ¿eso a quién le ayuda? Pues eso le ayuda a la fuerza del motor, porque ahora la fuerza del motor, como el ascensor sube a 6 metros por segundo, y recuerda que velocidad constante es equilibrio, ¿qué significa eso? Que yo debería necesitar, si para abajo hay 20.000, para arriba también debería haber 20.000. Pero como ya me están ayudando con 15.000, o sea, ¿cuánto le voy a poner? Porque ya me están ayudando con 15.000. ¿Sí o no que le tendría que poner solamente 5.000? ¿Verdad? Solo le pondría 5.000. Profesor, ¿por qué solamente le va a poner 5.000? Si el peso es de 20.000. Sí, pero el contrapeso ya me está ayudando con 15.000. Entonces, la fuerza que yo voy a aplicar para poder elevar el ascensor solamente sería, pues, de 5. Entonces, de tal forma que, como va con velocidad constante, mi potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? ¿De acuerdo? Velocidad constante, la potencia es fuerza por velocidad. Puede ser trabajo sobre tiempo, pero no hay forma de calcular el trabajo porque no tengo la distancia. Tendría que tener, ¿no? Entonces, lo puedo calcular es simplemente fuerza por velocidad. ¿Sí o no? Velocidad constante, fuerza por velocidad. Ya. Ahora, la fuerza, como te has dado cuenta, solamente va a ser 5.000, la fuerza del motor. Porque debería ser 20.000, pero el contrapeso le ha ayudado con 15.000, entonces la fuerza solamente sería 5.000. Con la velocidad que vale, ¿cuánto? Vale 6. Sería 30.000 watts. Profe, no hay clave 30.000 watts. Sí, pero chiquitín, tú debes recordar una cosita. Debes recordar que 30.000 watts equivale a 30 kilowatts, porque 1.000 watts es un kilowatts, ¿no? 1.000 watts es un kilowatts. Y efectivamente, Natalie, esa sería la respuesta en este ejercicio. Esa sería la respuesta en este ejercicio. ¿Está bien? Más o menos. Díganme, ¿ustedes creen que puedan darme su respuesta en este ejercicio número 8? ¿Podrán hacerlo? A ver. Muy bien. Claro, ¿no? Perfecto. El peso total de un ascensor es de 25.000 newton y si tiene un contrapeso de 18.000 newton, dice.
18.000 newtons. Determine la potencia necesaria para elevar al ascensor con una velocidad constante de módulo 5 metros por segundo. Muy bien. Solución. Tenemos acá el peso de este ascensor es de 25.000 newtons, ¿no? Tenemos pues que tiene un contrapeso de 18.000 newtons. Entonces estos 18.000 newtons están produciendo una tensión de 18.000 también por acá. ¿Cierto? Luego, quedamos pues que por acá estaría también los 18.000. O sea, le estaría transmitiendo 18.000. Entonces, este cuerpo va con velocidad constante. La velocidad es de 5 metros por segundo. La velocidad es de 5 metros por segundo. Entonces, recordemos que esta velocidad significa que el cuerpo está en equilibrio. Para equilibrar los 25.000 necesito 25.000 hacia arriba, pero ya el contrapeso le está ayudando con 18.000. Por lo tanto, la fuerza del motor será solamente 7.000. Cierto. Entonces, tendríamos que la potencia sería fuerza por velocidad y tendríamos que esto sería 7.000 por 5, 35.000 watts. O sea, 35 kilowatts. ¿Está bien, chicos? A ver, ¿qué tal? Más o menos. A ver, los problemitas en realidad no están tan complicados. Parecen difíciles, pero no, son sumamente fáciles, ¿no? Sumamente fáciles. A ver, por ejemplo, miren. Vamos a pasar a esta pregunta que está acá, a la número 9. Mira, acá pareciera que el problema es complicado, ¿no? Haz una curva y esas cosas. Dice, el bloque de 4 kilogramos se suelta desde el punto A, o sea, desde arriba, ¿no? Determine el trabajo desarrollado por la fuerza de gravedad hasta llegar al punto B, ¿no? Hasta llegar al... Oye, ¿alguien recuerda cuál es el sinónimo o a qué cosa es la fuerza de gravedad? Bueno, te comento. La fuerza de gravedad es lo mismo que el peso. Si te dicen calcular el trabajo de la fuerza de gravedad, te están pidiendo calcular el trabajo del peso. Correcto. Trabajo de fuerza de gravedad, te están pidiendo calcular el trabajo del peso. Entonces, te están pidiendo el trabajo del peso. Ya. Pregunta. Si la masa es 4 kilogramos y la gravedad es 10, ¿el peso cuánto es? Ay, qué fácil, ¿no? Si la masa es 4, gravedad es 10, entonces ¿el peso cuánto vale? El peso vale 40 newtons. Muy bien, Cintia. Entonces, ¿estarás de acuerdo conmigo, Cintia, que el peso lo voy a graficar hacia abajo? Pero también recuerden ustedes que a mí lo único que me interesa, como me están pidiendo el trabajo del peso, a mí me interesa solamente un desplazamiento paralelo al peso, no me interesa nada más. No me interesa nada de este recorrido, porque eso sería por una fuerza variable. A mí me interesa solamente el desplazamiento paralelo al peso, es decir, solamente esto. A mí me interesa el desplazamiento del peso. 2,5. Ahora, pregunta, ¿sí o no que el peso va a favor del desplazamiento? O sea, va del sentido. Entonces, claro, Natalie, nada más. El trabajo sería solamente multiplicar 40 por 2,5, 100, y se acabó. Colorín colorado, el problema ha terminado. ¿Te das cuenta? Más fácil que tu primaria, más fácil que tu primaria, más fácil que tu secundaria, más fácil que tu examen, ¿verdad? Muy bien. Hablando de examen, ya, vamos a entrar al examen, pero antes de hacer el examen, quiero que observen
esta preguntita. ¿Sí lo ven? 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 Esta es la pregunta que me acaban de llegar del examen de admisión. Mira, las preguntas que me acaban de llegar del examen de admisión. Esta preguntita, por ejemplo, es de el bloque. ¿Este de qué bloque es? Este es del bloque de administración. Claro. Entonces, acá están las escuelas académicas. Es el área D, perdón. El área de Ciencias Económicas y Gestión, ¿no? Contabilidad, auditoría empresarial, administración, negocios internacionales, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, en física les vienen solamente unas, ¿cuántas preguntas? ¿Dónde están? Bueno, física siempre lo ponen al final. Ahí está. Tenemos acá comienza, ¿no? Esta es la primera pregunta. Y en el área de ciencias básicas, que también está la carrera de física, todo está también lo mismo, ¿no? La misma pregunta, mira. Es la primera. A ver, la primera pregunta se logra ver, dice ciencias básicas. Este es el de ciencias básicas, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? Claro, de química, de biología, física, matemática, estadística, ¿no? Las carreras, pues, que son de ciencias puras, pues, ¿no? Pero vemos que la pregunta en sí también es la misma. O sea, la pregunta es la misma en realidad. Solo que acá vienen más preguntitas. Acá vienen 7 preguntas, pero en el otro vienen 4. Las 4 primeras son las mismas. Pero mira, acá la primera pregunta dice, en la 80, una lavadora de 40 kilogramos de masa está en reposo en una lavandería. O sea, hasta ahí no te han dicho nada. Te han dicho que hay una lavadora en reposo, ¿no? Luego dice, por motivos de limpieza, se necesita desplazar los 5 metros. O sea, tú tienes que imaginarte que tienes que empujar la lavadora 5 metros, pues, ¿no? Si el operario lo hace con rapidez constante contra la fuerza de rozamiento, o sea, si el operario tiene que empujar la lavadora en contra del rozamiento, y dice que el rozamiento vale 160, entonces, obviamente, al ser velocidad constante, el operario también tiene que aplicar 160, ¿sí? ¿Se puede ver la pregunta, chicos? ¿O estoy ¿Se puede ver lo que estoy compartiendo? ¿O estoy hablando solito? ¿Sí se ve? ¿Sí, no? Ya, mira, la pregunta es, ¿cuánto trabajo necesita desarrollar? Es la pregunta. ¿Cuánto trabajo necesita desarrollar? ¿Ah? Muy bien. Bueno, está fácil. A ver, chicos, si la fuerza que tiene que aplicar es 160 y lo tiene que desplazar 5 metros, ¿cuánto trabajo tiene que desarrollar? A ver, ¿quién me dice? Al toque nomás. 800. Tiene que... Listo, Jeremy, ingresaste. Fuerte palmas. Nada más. Porque sería multiplicar 160 por 100. ¿Cierto? Profesor, ¿y esa masa? Esa masa es un distractor, pues no te sirve para nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Bien, chicos. Bueno, de todas maneras voy a hacer el solucionario dentro de un rato. Voy a subirlo a mi canal, de la parte de física al menos. Y en estos momentos más bien quiero que me ayuden con el examen. Sí, pero el de ingeniería no toca esta semana, toca la próxima semana, Christopher. La próxima semana toca para ingeniería. Sí, hoy tocó para las carreras de administración y las carreras de ciencias básicas. Mañana toca, creo que no me recuerdo qué carreras de letras, creo que toca mañana. Profesor, una pregunta. ¿Cómo es el Dime, examen Jeremy. para el área de medicina humana? Perdón, Jeremy. ¿Cuándo es el examen para el área de ciencias de salud? Ah, es la próxima semana, me parece. A ver, déjame recordarlo por acá, lo voy a revisar.
A ver. Ay, cierto. Sí, la próxima semana es. La próxima semana toca el área de ciencia de la salud. Hoy solamente es, bueno, hoy fue de ciencias económicas y mañana de humanidades. Uy, Cintia ya lo hizo al toque. Bacán. Chicos, no olviden suscribirse a mi canal, por favor. Ya saben que están obligados a suscribirse. Además, voy a subir los exámenes para que también lo paran viendo, para que lo vean. Para que lo vayan resolviendo. Obviamente yo no voy a